precisamente en esta oportunidad nos encontramos con un vecino ahí entre el barrio 2 de febrero, al borde casi frente a la escuela 45, vive don Jorge Antonio Venegas. Seguramente muchos de los vecinos lo deben reconocer y recordar a don Venegas. ¿Cómo que no? Y él siempre tiene alguna historia para contarte, y entre risas y un poquito de nostalgia, te cuenta algo de lo que fue el pasado de Candelaria desde su infancia, porque él nació aquí. Y yo le digo, ¿y dónde nació usted, don Venegas? Y en mi casa, me dice, como nacíamos todos los gurises de aquel entonces. No en el hospital. No en el hospital, sino asistidos por la partera del pueblo. Dice que había una partera muy famosa, que él dice, mirá, la verdad que el nombre en este momento no me acuerdo, me dice, pero era la mamá de Domingo Gauto. Y entonces dice, la mayoría de los gurises veníamos de la mano de esa partera que realmente era una santa, porque a todos le hizo ver la luz aquí en Candelaria, toda la gurizada de aquel entonces, y desde 1940, cuando él nació, bueno, pudo disfrutar del pueblo y de todas las cosas que por aquel entonces había. Don Venegas vivió ahí sobre calle Roque Sáenz Peña primero, pero después se trasladó ahí al comienzo nomás de la Ruta 12. Hoy la casa que ocupa doña María Sánchez, esa era la casa de la estancia, o la pequeña chacra que tenían la familia Venegas. Y en ese lugar desarrolló toda su infancia, hasta que, por supuesto, le tocó la colimba y tuvo que irse a otros parajes, a otros paisajes. Esa es su casa de infancia como se ve hoy día. Ya no vive, por supuesto, él más ahí, pero bueno, esa es la casona. Seguramente muchos de los que transitan por la Ruta 12 Vieja, la continuación de la Roque Sáenz Peña, camino al cementerio, seguramente verán esa casa. Y a continuación hay como una especie de casas demolidas, porque también formaban parte de la misma chacra, una parte de lo que fue la cerámica de Ulrich. Es decir, digamos, también otro de los emprendimientos que fue muy floreciente entre el 80 y el 90 aproximadamente, aquí en Candelaria, que fue una fuente de trabajo muy importante. Esto estaba dentro de lo que fue la chacra de los Venegas, y entonces también él siempre me cuenta que se lo vendieron a un arquitecto de apellido Ulrich, y que precisamente en ese lugar era donde funcionó la cerámica. Hoy ya está todo abandonado, pero digamos, uno todavía puede apreciar en su estructura lo que fue ese emprendimiento floreciente, y que fue una de, digamos, las fuentes laborales que mejoró lo que era la industria de la materia prima básica para la construcción. ¿En qué zona está ubicada esta? Está sobre la Ruta 12 Vieja, es decir, a continuación de la casona que te mostraba, como quien va camino al cementerio, enseguida sobre mano izquierda, entrando un poquito, se ve bien desde el alambrado perimetral, desde la vereda, esta parte de lo que fue la vieja cerámica de Ulrich. Bueno, pero don Venegas, como te decía, hizo camino y se lanzó a hacer el servicio militar primero, lo hizo en la aeronáutica, y después, allá su regreso, cuando fue dado de baja del servicio militar, se volvió a Candelaria, y por aquel entonces, por medio de un vecino, se entera su mamá de que estaban tomando gente en el servicio penitenciario. Por aquel entonces, la cárcel de Candelaria era una, digamos, como una extensión de la cárcel de Posadas, ¿sí? Hoy que conocemos como Unidad 17, en realidad es la nueva construcción, porque me dice don Venegas, ¿sabías vos que hubo una primera cárcel en Candelaria antes de esta? Y entonces, no, le digo, a ver, contame un poquito. Y él me relata de que la vieja cárcel de Candelaria, la primera cárcel, había sido un solo galpón grande, que tenía unos 30 metros más o menos, en donde estaban todos, internos, la cocina, la enfermería, la guardia, y que estaba rodeado de un alambrado, me dice, que no tenía portón. Es decir, pero ¿cómo contenían a los presos en ese lugar si no tenía?
Y no, dice, había reja dentro del pabellón, encima el pabellón tenía techo de tablilla y de paja. Dice, imaginate hoy en día vos poner un techo de paja en una cárcel, el despiole que se arma. Me dice, no, en aquel entonces nos arreglábamos así, los que inauguramos lo que iba a ser la colonia penal Candelaria, que fue en realidad la segunda colonia penal habilitada en el país. Dice, funcionaba más cerca del río, más o menos. Yo fui a tomar unas imágenes como para poder situarla de acuerdo a sus relatos, y así es como más o menos por esa zona. Es decir, esto, ¿viste cuando vos te vas ahora por la escalera como para bajar por la punta de la costanera? Esa parte de ahí, más o menos en ese bajo, estaba ese viejo galpón, donde estaban, dice, más o menos había unos 90 internos, y habremos sido unos 20. ¿Y de qué década estamos hablando? Estamos hablando, él ingresa al servicio penitenciario en 1962 y estuvo hasta 1987. Esa parte, viste, más o menos se ve ahí, sería de donde está este pajonal, ahí más o menos estaría porque allá ya se ve la nueva construcción al fondo, pero estaría por ahí, hasta que en 1973 es cuando recién se muda a esta otra parte que es como la conocemos ahora. Pero en aquel entonces era así nomás, dice, incluso teníamos que abrir por las celdas y decirle, bueno, que querían ir al baño, a las letrinas que estaban afuera, y los mirábamos y ellos iban a la letrina y volvían y otra vez a su pabellón, dicen, los que había por aquel entonces. Dependía, la cárcel de Candelaria aquel entonces dependía de la Dirección Nacional de Institutos Penales, todavía no existía el Servicio Penitenciario Federal, y bueno, ahí es como cuando ellos se incorporan y él recuerda. Mirá, me dicen los nombres de sus colegas, Manuel Ramos, Jerónimo Lemes y Antonio Bernal, algunos de sus compañeros, con los cuales cuando los incorporaron, muy jóvenes ellos, recién venidos del servicio militar, 21, 22 años, que vienen y, digamos, ingresan ahí a la cárcel como penitenciarios, y bueno, y allí estuvo el resto de los años viviendo en ese lugar. Y, por supuesto, desempeñándose laboralmente hasta su retiro. Estuvo en este único destino, don Venegas, cumpliendo esta tarea y bueno, y hoy, por supuesto, se quedó en su pueblo.